nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Quisiera, ¿verdad?, hablar acerca de este tema, los entendidos. Y es un tema muy lindo a poder entenderlo y comprenderlo, ¿verdad? Sin lugar a dudas no lo vamos a terminar hoy porque es un tema para largo, pero a lo mejor meditar en 2 versículos, quizás 3, que nos dejen ahí una espiga en el corazón. Usted sabe que dentro, ¿verdad?, del análisis de las dimensiones del oído, nosotros tenemos 5 dimensiones. Así lo hemos visto en la Escritura. Usted me ayuda si a mí se me olvida una. Tenemos, ¿verdad?, el que oye y cree la palabra. El que oye y se goza en la palabra. El que oye y guarda la palabra. El que oye y hace la palabra. Pero hay una quinta que dice el que oye y entiende la palabra. Y pareciera ser que esa palabra, entenderla, es de vital importancia. Hoy que estamos, ¿verdad?, reunidos en esta asamblea, escuchando su palabra, qué importante es poder entender la palabra. Entender la palabra viene a ser algo importante, porque hay una bendición en el entender la palabra. No es lo mismo oír la palabra a entender la palabra oída, no es lo mismo. De hecho, una de las bendiciones de entender la palabra es alcanzar salvación. El Señor dijo que había, en verdad, enseñanzas que estaban en misterios, ocultas a los religiosos. Y cuando le preguntaron al Señor por qué las tenía ocultas, entonces la respuesta fue: no sea que ellos entiendan y se salven. O sea, diga conmigo, entender es una puerta de salvación. Esto es interesante porque hay una bendición en entender. Ya vimos, ¿verdad?, los que oyen y entienden. ¿Usted se recuerda ese párrafo? Yo se lo estoy diciendo, no lo tenía aquí en la presentación, pero ya que partí con ese, vamos a buscarlo. El que oye y entiende. Usted tiene ahí también en su Biblia, si lo encuentra antes que yo, me dice, pero debería estar acá. La parábola, ¿verdad?, del sembrador explicada, pero debería entonces estar un poquitito más arriba, Mateo 13, ¿ok? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca. Es importante destacar cuando la Escritura dice se juntó gente, se juntó multitud, pero los discípulos son distintos a esa gente y son distintos a esa multitud. Los discípulos son los que entendían. Los discípulos eran los que estaban siguiendo al Señor con un sentido de propósito, entendiendo que el Señor tenía algo que entregarle. Distinto era a la multitud y a la gente que podían tener infinidad de intereses. Algunos seguían al Señor por los panes y los peces, otros seguían al Señor por algún milagro, esperando que se les soltara un milagro y obteniendo el milagro ya seguían su camino, ¿verdad? Sin embargo, cuando la Escritura menciona también discípulos y también separa gentes y multitudes. Y ahí dice, se le juntó mucha gente, no necesariamente discípulos, ¿ok? Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Y ahí está el secreto que a las multitudes, a las gentes, todo lo que oyen como que les suena a parábola. No sé si me voy a entender cuando alguien viene a la casa del Señor y no conoce, hermanos amados, el evangelio, no conoce la palabra, pareciera ser que todo lo que escucha le sabe a parábola. No lo entiende.
no le es fácil comprender, no le es fácil entender. Y usted de repente va a la escritura y la lee y la entiende. ¿Le ha pasado eso? No, ¿alguien está acá? Que va a la palabra, lee, ay, la entiende. Pero parece ser que hay gente que cuando le están hablando la palabra, la entiende en parábola, no entiende nada. Entonces ahí hablamos que el Señor a quien entiende es porque le ha abierto el entendimiento. Y esa es una oración apostólica. Padre, te ruego que les abras el entendimiento. Y esa debería ser una oración suya. Señor, ábreme el entendimiento, porque yo quiero comprender. De hecho, a los entendidos Dios les da conocimiento. Eso sí lo dice la Biblia. Ok, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Luego ponga atención porque el Señor explica el propósito de la parábola. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque recuerde que el Señor aquí arriba dice que cuando se le juntó mucha gente, el verso 2, dice la Biblia, el verso 3, les habló muchas cosas por parábolas. Pero los discípulos no les hablaba así. Por eso le preguntaron, sus discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Como dice, ¿por qué a nosotros nos deja las cosas claras, pero ellos como que no entienden? ¿O no comprenden? ¿Se da cuenta de la diferencia entre el entendimiento y el que no lo tiene? Ahora dice, él respondiendo le dijo, porque a vosotros, diga conmigo, al discípulo le es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Amén. Así dice la Biblia, que a usted le es dado saber los misterios del reino. Es decir, que lo que a usted le resulta completamente fácil de entender, otra persona no va a entender nada de lo que usted está entendiendo. Ahora ahí estamos entonces comprendiendo que sin lugar a duda Dios le abrió el entendimiento y le dio un regalo enorme para poder entender lo del reino. Mas a ellos, multitud, gente, no le es dado. Por eso que yo digo, principios de oración, principios de alabanza, diezmar, danzar, arrebatamiento, santidad, congregarnos, es muy difícil que alguien con un pensamiento humanista entienda esto o le dé valor a lo que para usted es vital en su vida. Cuando yo digo vamos a recibir las ofrendas porque es un privilegio de hijos, lo que estoy diciendo es, van a ofrendar los que tienen entendimiento. ¿Queda claro eso? Ok. Porque a cualquiera que tiene, verso 12, se le dará y tendrá más al discípulo. Pero al que no tiene, gente, aún lo que tiene se le ha quitado, multitud, no va a tener, no va a alcanzar a sacar la sustancia. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, se le dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Como quien dice, ahí hay otra faceta del sentido de la visión, ver y percibir al ver. Hay gente que ve y no percibe lo que está viendo, no sabe lo que se está impartiendo, no sabe lo que se está soltando. Por ejemplo, viene alguien que no tiene entendimiento a un culto y hubiera alguien que pasara aquí al altar con una atadura y el Señor en ese culto le liberara y ocurriera una liberación y comenzara a gritar, porque usted sabe que el grito tiene que ver con el espíritu inmundo que está perdiendo fuerza,
está perdiendo resistencia al demonio, entonces empieza a convocar otra ayuda espiritual de su segmento, ¿verdad? Entonces el que tiene entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a ver, pero va a percibir lo que está ocurriendo. Ah, hay una liberación. Ah, hay alguien que está siendo libre. Y su corazoncito inmediatamente somete a decir, voy a orar por mi hermano. Voy a clamar al Señor para que todo salga en orden y no haya el entendido. Pero el que no entiende va a ver, pero no va a percibir lo que está ocurriendo. Mira este show. ¿Qué le pasó a esa señora? Aquí están todos locos. Mira esta gritería. Mira lo que está ocurriendo. ¿Para qué hablar del hablar en lenguas? El apóstol Pablo lo dice. Si entra alguien que es un natural y les oye que hay una muchedumbre de lenguas, no pensarán que ustedes están locos. Pero si esa lengua es interpretada y se transforma en profecía, donde el que entra entiende lo que se está diciendo, ¿no será también confrontado y tendrá temor del Señor? Interesante, ¿verdad? El ángulo de entender. Aquí, oye y no entiende, ve y no percibe. Verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, mucha grasa, pesado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Qué interesante es que la mente nos va a ayudar a razonar, pero la Escritura dice que el corazón nos va a ayudar a entender. Miren lo que dice ahí. Verso 15, y con el corazón entiendan. Y dice, y se conviertan, y yo los sane. Es decir, que cuando yo entiendo, vamos a partir de atrás para adelante, el que oye y entiende, su corazón lo entiende. Si su corazón entiende, se vuelve al Señor y se convierte. Y si se vuelve al Señor y se convierte, el Señor lo sana y lo salva. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí el Señor entonces explica y dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. ¿A quiénes son los vosotros? Sus discípulos. Les va a explicar. Empieza a decir, cuando oye alguno la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miren lo peligroso de no entender. Ahí está la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿por qué no dice oye la palabra? ¿Por qué dice oye la palabra del reino? Porque ya usted sabe, yo le enseñé que hay palabra para el mundo y palabra para los hijos. Hay palabra que es palabra del reino para el cuerpo, para el colegiado del Señor. Y cuando hablamos de esto que está hablando, congregarnos, episinagoga, ofrenda, danzar, alabar, liberación y todo, usted lo entiende. Pero ese mensaje del reino no lo va a entender el que no está en el reino. Por lo tanto, ellos necesitan la palabra de la cruz, porque esa es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces ahí no hay discriminación. Todos pueden oír la palabra de la cruz. Porque de tal manera el Señor murió por todo el mundo. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero si se fija, es la palabra de la cruz. Entonces ahí estamos para todos. Por eso que de repente hay tantos conflictos entre el mensaje del cristiano con aquel que no es cristiano, por decirlo de alguna manera, ocupando la palabra cristiano, entre paréntesis, cristiano habla como Cristo, vive como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo, y a eso se le llamó cristiano. Ocupando esa definición de cristiano, diferencia entre el cristiano y el que no lo es que el cristiano se entiende que la palabra del reino la comprende, la entiende, la asimila y la quiere vivir.
Pero aquel que no entiende nada. Entonces cuando le hablan de pecado, él dice, pero ¿por qué pecado si yo no estoy pecando? Cuando le hablan del arrebatamiento, dice, pero ¿por qué no disfrutar la vida? ¿Para qué Dios me dio un cuerpo si no me permite disfrutarlo? ¿Para qué creó Dios el sexo si tengo que estar con una mujer o con un hombre toda mi vida? Si no me permite vivir a lo Ricky Martin, a la vida loca. ¿Y por qué hay tantas cosas para disfrutar y yo no las puedo disfrutar? ¿Para qué se pusieron si yo no las puedo? ¿Para qué me dio Dios ojos si no puedo contemplar lo que quiero contemplar? ¿Para qué me dio oídos si no puedo oír lo que yo quiero oír? O sea, es decir, no entiende. ¿Por qué? Porque es una mente humana. Humanismo. Y no vamos a, hermanos amados, nosotros a entrar en el reino con humanismo. El problema es que hay hoy día muchas iglesias que tienen una cobertura humanista. Entonces el mensaje, en vez de que sea que confronte a nuestra vida para volvernos al Señor, termina siendo un mensaje superficial que atañe a las necesidades momentáneas, y eso es humanidad, humanismo. Entonces, el que no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, ejemplo, viene una persona, entra al templo, se sienta, escucha, pero no entiende. Sale, esa reunión no fue nada para él. No sé si me voy a entender. No fue nada para él. Fue a un lugar donde había gente cristiana, donde alguien estaba hablando la palabra, cantaban, danzaban, lloraban. Terminó la reunión, me fui a la casa, fui a jugar a la pelota, me fui a una parrillada, me puse a ver Netflix, hice cualquier mi vida, y esa reunión fue intrascendente. ¿Por qué? Porque oyó la palabra, pero no la entendió. Entonces afuera el malo dice permiso y le quita lo que se le sembró. Y si no hay semilla que quede en él, no van a haber raíces. Y si no hay raíces que queden en él, no va a haber crecimiento de un árbol. Y si no hay crecimiento de un árbol, no hay follaje y ramas. Y si no hay ramas y follaje, no va a haber fruto. Y si no hay fruto, el Señor no lo va a podar para que lleve más fruto. Porque el Señor, cuando venga a buscar fruto. Tremendo, ¿ah? El círculo. Ya no me meto en los pedregales y el otro, porque solamente quería aludir a eso, a los entendidos. Entonces, entender es de vital importancia, porque entender nos va a dar una dimensión de bendición. Yo meditaba en este versículo y decía, siempre este versículo, los que enseñan, decía, los que enseñan. Siempre se acuerda usted cuando la Escritura dice, Daniel 12, verso 3, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Y siempre nos quedamos en ponerle énfasis a los que brillan como estrellas por la eternidad, que son los que enseñan. Pero si yo me voy aquí, quiero tomar solamente la parte inicial. Los entendidos resplandecerán. Ahora con el resplandor del firmamento. Pero quiero que diga, los entendidos resplandecen. Ese es su rema. Si yo entiendo, resplandezco. ¿Qué pasa si yo resplandezco? ¿Qué pasará si usted resplandece? ¿Alguien ha estado en la oscuridad, en el campo, cuando está así, parece boca lobo que le llaman? ¿Cierto? Y usted mira así y no, nada. Usted le dice a su esposa, ríete para verte. Porque ahí se ríe, le ven los dientes o los ojos, ¿verdad? Entonces usted no ve nada. Pero cuando usted entra a un lugar y de repente le ponen un foco aquí, ¡pum! O le enciende la luz de golpe y usted está todo el rato en oscuridad, ¿cuál es la sensación que le dan los ojos? ¿Cuál es la sensación que le da? Le da como un destello, como un golpe. Al principio no puede ver con claridad, ¿cierto? A mí me da la idea que, fíjate que cuando estaba Juan, el apóstol, a los pies de la cruz, él miraba al Señor.
que estaba en la cruz. Porque el que estaba en la cruz era el Jesús peregrino, ¿verdad? Yo le llamo así, el Jesús que estaba entregando su carne, ¿verdad? Estaba en esa etapa. Si usted lo quiere poner así, era el Jesús de atrio en la cruz, el que tenía que ser quemado, sacrificado, muerto. Entonces Juan lo ve, pero cuando ya va a Apocalipsis, dice la Biblia, la descripción de él. ¿Se acuerda la descripción de él o no? No se acuerda. Vamos, compadre, si compartir, alcanza a compartir un versículo. Apocalipsis 1. Aquí está, verso 14, verso 13. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era, ¿cómo era? ¿Cómo era su rostro? Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Resplandece, eso es lo que quiero tomar. Los que entienden resplandecen. Ok, entonces el sol, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ese no es el mismo Jesús que dio en la cruz. ¿Me voy a entender? Ya estaba en otra dimensión. Entonces cuando él vio, ya no pudo fijar su mirada. Entonces si yo voy, seguimos en el resplandecer. Por favor, vaya y tome la Biblia. Si no me equivoco, está San Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Recuerde que le dejé esta pregunta: ¿qué pasa si usted resplandece? Y ahí me metí el asunto de la oscuridad en el campo, y cuando le trae al destello, y le dije la diferencia entre ver sin resplandor y ver con resplandor. Cayó como muerto. Reconoció que había una dimensión diferente. Verso 2. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz? Cristo, el verbo, el logos. En él estaba la vida, y él era la luz. La vida era la luz de los hombres. La luz, que es la vida, que es Cristo, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si usted va al verso 5 y pone alguna otra versión a comparar, dice: la luz resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no la han podido sofocar. Otra versión así: no pudieron contra ella. Ok, pero las tinieblas no la recibieron. Miren lo que dice: mas las tinieblas, esta versión de acá dice, no las comprendieron. Si usted sigue leyendo otra versión acá, sofocaron, mas las tinieblas no las vencieron. Interesante. El que deja, el que entiende, a ver, vamos a ir para atrás. El que oye la palabra, la entiende, ese se convierte. El Señor lo salva. Ese resplandece. Y cuando resplandece impacta. Y las tinieblas no le van a poder vencer. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se da cuenta que venir a la casa del Señor para aprender la palabra en el discipulado es importante? Porque el discipulado te abre el entendimiento. Quiere decir que cada vez que se te abre el entendimiento, un resplandor de gloria te toca.
un resplandor de gloria te toca. Un resplandor de gloria. Porque a lo que tienes que llegar es como el principio. Tienes que llegar a transformarte nuevamente en un ser de luz. Por lo tanto, para llegar a transformarte en un ser de luz, como en el principio, vas a tener que comprender, entender lo que el Señor te está trasladando en su palabra. El entender te trae fruto. Hermanos amados, el entender te trae las respuestas. Hay gente que se frustra porque siente que Dios no le escucha o siente que Dios no le responde, pero la respuesta no está en el saber. Las respuestas vienen por entender. ¿Cree lo que le estoy diciendo o no? Bueno, se lo voy a mostrar igual, porque yo veo a algunos que están incrédulos, entonces no. Así no me siento cómodo predicándole. Pero se lo voy a mostrar porque si yo se lo muestro, usted va a decir, ah, sí, esto es verdad. Entonces yo voy a poner acá, creo que es este. Juan 15, verso 3. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Si yo me voy a esa palabra y voy a su concordán Strong y yo me pongo aquí G3056, que le ocupa palabra ahí. Y lo que la palabra griega de esto es logos. Ya ustedes son limpios por tener la palabra. Hágase la idea. Por saber la palabra. Hágase la idea. Por tener en la mente su palabra. Hágase la idea. Por oír la palabra y tenerla en su mente. Ya ustedes son limpios. Amén. Ok. Ahora mire. Si usted sigue leyendo para abajo. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Voy a ver cómo voy aquí en el tiempo. Ok. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Verso 6 dice: el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. Ahora ponga atención en el verso 7. No se olvide del verso 3. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, por favor, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ahí no le están diciendo, va a pedir esto, y esto sí, y esto no. Va a pedir todo lo que quisiere y le será hecho. El secreto está ahí, en que esa palabra 7, verso 7, si usted va y hacemos el mismo ejercicio del idioma original, y yo me voy aquí, si estuvieras en mí y mis palabras, yo me meto aquí, palabras, y ya ocupa la palabra no logos, rema. Y rema es entender. Se le reveló algo, comprende algo, entiende algo. Entonces, sin lugar a duda, el que entiende resplandece. ¿Y por qué resplandece? Porque entiende. Y si entiende, obtiene resultados. No es lo mismo, hermano. Hay un círculo virtuoso y usted lo sabe, ¿cierto? Yo lo he enseñado algunas veces acá y a ver si lo puedo poner acá. Ahí. ¿Qué digo yo? Si nosotros tuviéramos acá una flechita, otra flechita. Ok. Si hay algo que yo no entendiera, por ejemplo, algo que sea difícil de entender, tírame algo que a la gente le cueste entender. ¿Cuánto?
Ya, vamos a poner aquí, escatología como un concepto más amplio. ¿Algún tema específico de doctrina podría ser? Arrebatamiento, el velo. Pongamos el velo, que cada vez que llega alguien acá y dice, oye, ¿por qué se cubren? Ya, pongamos el velo. Entonces vamos a poner acá el velo. Epicentro del conflicto, el velo. Ahí tiene usted dos ángulos. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Número uno, o lo entiende o no lo entiende. ¿Cierto? ¿Qué hace la persona que no entiende? Podría tener dos aspectos. Número uno, obedecer. O número dos, estamos hablando del que no entiende, no obedecer. Porque está más claro que no entiende. Ahora, si esa persona obedece, vamos a poner aquí, obediencia. Este círculo virtuoso de la obediencia le va a llevar a otro punto, que es el que está acá abajo. La obediencia le va a llevar a la revelación. Porque como no lo entiende, pero asimiló que la Biblia dice que era palabra de Dios. Si es palabra de Dios, Dios la mandó del cielo, como cuando le dio el maná. Ellos vieron maná y ellos tomaron lo que estaba en la tierra y era como un cornflakes, ¿verdad? Así unas hojuelas, y la tomaron y dijeron, ¿qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Cuando lo vieron dijeron, no tenemos idea. Maná. No sé. ¿Qué es esto? Maná. Entonces dijeron, a ver pueblo, aquí el tema no es si conocen o no conocen, se entienden o no entienden lo que es esto. ¿Estamos claros? Dios nos sacó de Egipto y este es el pan que Dios nos mandó del cielo. Y si Dios nos mandó este pan del cielo, cómaselo, porque le va a hacer bien. Entonces la gente dijo, bueno, aunque sea maná, lo como. Eso es cuando alguien dice, ¿qué es el velo? Maná. Pero si está en la palabra, me la como. Y eso, en algún momento, por su obediencia, le va a llevar a la revelación. ¿Qué pasa entonces? El ángulo superior. El que viene, le predica la palabra y dice, ¡wow! Clarísimo, clarísimo. ¿Por qué no lo estaba haciendo? Por favor, deme 50 velos en la tienda comercial. Ahí, rojo, morado, verde, azul, para todas mis tenías. ¿Lo entendió? Entonces, la revelación, ¿qué ocurre? Inmediatamente la revelación le lleva ¿a dónde? A la obediencia. No hubo mucho camino ahí, porque revelación es que algo entendiste, y al entender algo, la enseñanza te trae las glorias del resplandor. Cada temática, cada doctrina, cada ángulo de la palabra que tú entiendes, te trae una gloria de resplandor. Te trae una gloria de resultado. Porque sin lugar a duda, la hermana que ya entendió el principio del velo y lo aplica, lo entiende, lo comprende, tiene los resultados de aplicar, resplandece en esa área, porque le trae esa bendición. Así, hermanos amados, con la oración, con la alabanza, con las danzas, con el dar, diezmos, ofrendas, primicias, con el congregarnos, con el perdonar, cada ángulo de la palabra que yo entiendo trae revelación, porque los que entienden resplandecen. Aquí dice, los entendidos resplandecen, brillan, se les nota. El discipulado es una puerta de gracia para entender. Usted viene al discipulado, no entiende papa. Llegó el día, se convirtió a Cristo y entró a su primera clase de discipulado, le estaban hablando arrepentimiento y usted dijo, arrepentimiento. ¿Qué es?
Entonces primero se le confunde, le dicen metanoia y usted cree metamorfosis, ¿entiende? Usted no, todavía los conceptos se le cruzan, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿qué será esto? ¿Estará bien? ¿Lo comprenderé? ¿Lo entenderé? ¿No lo asimilo? ¿No lo comprendo? Entonces en ese momento usted viene al discipulado. Pero está el maestro. Y ahí está la otra faceta para brillar. Ahora, esta faceta enseñan justicia a la multitud. ¿Qué es enseñar justicia a la multitud? Yo creo que aquí me voy a tirar un pensamiento. Yo he meditado en esto y quiero tomar un ángulo desde este punto. ¿Será que voy a ir para atrás mejor? ¿Se acuerda cuando vimos Mateo capítulo 13, los distintos tipos de tierra? Y hablamos que a la multitud le hablaban en parábolas porque oyendo no comprenden, viendo no perciben. ¿Se acuerda que hace un poquitito? Ok, ¿y la multitud eran discípulos? ¿Qué eran las multitudes? ¿Qué eran las multitudes? Gente que oía. Entonces, ¿qué es enseñarle justicia a la multitud? Es enseñarle un buen camino testimonial. Esos que tienen un buen testimonio son los que le enseñan al que no es cristiano a vivir en justicia. Y por eso, esos van a tener resplandor de estrellas por la eternidad. Porque una cosa es enseñarle a los del reino, pero otra cosa es enseñarle a la multitud de justicia. ¿Cómo le enseñas a las multitudes que no conocen del Señor justicia? Con tu testimonio, con tu obrar bien, con tu buen hablamiento, con tu hablar bien, con tu buen comportamiento, con tus acciones justas, con no robar, con no mentir, con tener una vida acorde a lo que tú dices ser. Entonces tú terminas siendo un enseñador de justicia a las multitudes. Porque multitudes no son ovejas, multitudes no son discípulos, multitudes no son siervos, multitudes no son hijos, multitudes es gente que oye, sigue, tiene muchas motivaciones, pero oyen en parábolas. Entonces necesitamos también brillar en esa faceta. ¿Cuántos se anotan para enseñarle justicia a la multitud? Eso es tremendamente importante, porque si enseñamos justicia a la multitud, mucha gente va a venir en los pies de Cristo. Porque mire, si así en la Biblia le dice, si no creéis a mis palabras, crea mis obras. O sea, la gente indiscutiblemente te puede decir, sabes que yo no entiendo nada del arrebatamiento, del diezmo, no sé por qué tú diezmás el velo cuando vayas a la iglesia y te cubrís la cabeza, pareces musulmana, no sé, no entiendo nada. Pero te respeto porque tienes un buen testimonio. Le enseño justicia. Porque así como Noé fue un pregonero de justicia, le enseñaba a las multitudes que venía un juicio. No le creyeron. Muchos creyeron ya cuando se cerró la puerta, pero ya predicó 120 años. 120 años es una predica larga, ¿verdad? ¿Qué será? Y usted de repente tiene que ir a predicar los sábados 1 hora y se cansa. Mejor voy a decirlo para allá. Tiene que ir al sábado y se cansa. 120 años predicó Noé, pregonero de justicia. Que Dios te haga ser un Noé. Que Dios te haga ser un Noé. Que pueda ser una puerta de reposo, porque Noé significa el que nos da reposo, el que trae reposo. Los entendidos resplandecen. Qué importante entonces resplandecer. Yo pienso, hermanos amados, y medito en eso, y ya trajimos varias espiguitas aquí hablando. No sé si me aventura a decirle otra, porque aquí usted sabe que el reloj es nuestro enemigo. Una que sea facilita, ¿verdad? Bueno, esta va a ser facilita. Solamente se la voy a dejar ahí para que la medite.
No la vamos a desarrollar como la otra, pero sí la vamos a dejar para la que la medite. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. O sea que no hay ningún pensamiento que se oculte del Señor. Él sabe desde lejos qué es lo que tú piensas. Te está mirando cuando vienes y sabe lo que estás pensando. El otro día vi un meme. Meme le llaman a lo que son de imagen con foto, ¿verdad? Meme, un meme. Y decía, la gente se molesta conmigo por lo que digo, porque soy franco. ¿Qué pensarían si supieran lo que pienso? Yo lo encontré simpático, ¿eh? Porque dice, si la gente se molesta contigo porque tú dices lo que se te viene, pero si supieran lo que piensas, a lo mejor capaz que nadie querría compartir contigo, hermano. ¿Qué estás pensando ahora? A lo mejor estás ahí en tu lugar y estás pensando mañana, tengo que llegar, levantarme temprano, o tengo que ir a verme el capítulo de la serie de alguna serie que esté viendo, o está sonándole las tripas porque no tomó once y quiere ir a la cafetería a comer algo. O los jóvenes no dicen nada porque dicen, mañana tengo que levantarme tarde. Esa es mi jornada para mañana, levantarme tarde. ¿Qué tengo para mañana? Dormir, comer. Porque la Dafne salió hace como un mes de colegio. Imagínate que tiene como diciembre, enero, febrero. Y ahí no sé cuándo entra a clase, en marzo. ¿Qué más de los jóvenes que están aquí ya están de vacaciones? O sea, que ellos, ¿qué tengo para mañana? Dormir. Se levanta y queda desocupado, así como, ¿qué tengo para el día? ¿Verdad? Nada, voy a dormir más. Que fuera joven. Comer, dormir. Y ven, ¿qué más? Ven serie. ¿Cierto? Jugar play también, eso también. Leer la palabra. Muy bien, Isaac. Mis respetos para ti. Ok. Dios conoce tus pensamientos, pero los entiende, que es más profundo. O sea que yo digo, mire, yo le enseñé a un hermano hoy que me hizo una pregunta y yo le dije, mira, lo más terrible para el hombre, póngalo desde este ángulo de terrible, de impactarse, ¿ok? De impactarse. Porque tiene un ángulo positivo el que uno se le muestre cómo es uno, si está en Cristo. Pero el ángulo terrible para un cristiano es lo que nace de su corazón en las crisis. Usted, un cristiano, lo puede conocer en los días difíciles. En los días buenos, no tanto, pero en los días difíciles va a saber de qué está hecho ese hijo de Dios. Lo más terrible es que en los momentos de crisis florece el corazón. ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que habla? Si es soberbio, si se enoja con Dios, si tiene amargura, si empieza a murmurar, a calumniar, si empieza a vociferar, neumacacos, soltando palabras malditas, maledicientes, maldiciendo. Entonces usted dice, ¿eso estaba en tu corazón? Qué terrible cuando alguien, hermano, le abre, usted nunca piensa cómo es, pero un día le abre su corazón y usted queda helado. Porque tú dices, ¿eso estaba en tu corazón? Un ángulo terrible. Y fíjese que Dios espera que nosotros, que el corazón nuestro se refleje a nuestros ojos. ¿Se recuerda usted de Deuteronomio 8 cuando dice, te traje por el desierto para afligirte, para probarte, tan solamente para saber lo que había en tu corazón, para saber si había de guardar mis enseñanzas? Entonces, dígame usted si el cristiano no se refleja su corazón en la prueba. ¿Sí o no? ¿En la enfermedad? ¿Sí o no?
Hermano, le voy a decir algo de frentón. Cuidado con la ingratitud. Uno de los aspectos más peligrosos para un hijo de Dios es la ingratitud. Cuidado cuando le pides al Señor una cosa, Dios te la responde, le pides otra cosa a Dios, Dios te la responde, pero hay una que no te respondió y te enojas con Dios. Cuidado con eso, porque eso le está entregando un mensaje al Señor de que tu corazón no está bien. Yo pienso que uno de los problemas más grandes que tiene la gente en sí es la insatisfacción. La gente se queja por todo. Siempre está insatisfecha. No tiene trabajo, se queja. Le llegó trabajo, se queja porque su compañero de trabajo gana más que él. Cuando está trabajando, se queja porque el horario no le acomoda. Pero antes de tenerlo, se quejaba porque no tenía. Se queja porque tiene auto, pero no tiene el auto que quiere. Se queja porque tiene el lugar donde vivir, pero no es el lugar que él quiere. Se queja porque tiene hijos, pero no son del todo como quisiera que fueran sus hijos. Los hijos se quejan porque tienen padres, pero sienten que sus padres no son del todo lo que ellos quisieran que fueran. Se queja el esposo porque la esposa la quiere, pero no cumple todo lo que quisiera que cumpliera. El esposo se queja de la esposa. La esposa se queja porque aunque lo ama a ese gordo pelado, no cumple todo lo que quisiera que cumpliera como esposo. Y si usted empieza a hacer una suma de cosas, la gente se pasa quejando. Pero la queja es un área que a Dios no le gusta. Oí vuestra queja en el desierto y no me gustó. Porque miren, hermanos amados, qué problema de ingratitud tenemos nosotros. ¿Qué pasa cuando usted no aprenda a vivir en la abundancia? Yo le voy a decir algo. No sé cuánta gente tendrá un nivel de abundancia donde tiene un día libre, 2 días libres, ¿y cuál es su primer pensamiento? Dígalo. A la playa, al sur, al norte. Fin de semana largo. ¿Cuál es su primer pensamiento? Uy, fin de semana largo, voy a invertirlo para ayunar y buscar el rostro de Dios. No. Fin de semana largo. Vamos a programarnos la maletita y todo el asunto y nos vamos fuera a Santiago. Y fíjese que esa añadidura se la dio Dios. Entonces cuando dice la Biblia que el Señor, nuestro Dios, te va a pedir cuenta porque no la serviste con alegría cuando Él te dio todas las cosas. Cuidado con la ingratitud, porque Dios conoce tus pensamientos y los entiende desde lejos. Te conoce desde que te levantas hasta que te acuestas. Así que cuando se le cruza un mal pensamiento, dígale al Señor, perdóname, ayúdame, Señor, a pensar bien. No piense mal de la gente. Ese también es un problema que la gente tiene. La gente viene y lo discierne por cómo viene vestido. ¿Usted ve hoy día mi camisa? Usted podría haber dicho, oh, la camisa del pastor, que me la regalaron mi hermano de discipulado ayer. Está bonita, ¿verdad? Entonces, como hoy día se le entregamos los certificados de discipulado, dije, me la voy a poner en honor a ellos. Y viene conmigo. ¿Está bonita? ¿Me gusta? Ok. Pero alguien podría haber dicho, la camisita del pastor. Juzga por lo que ve. No juzgue por lo que ve. No juzga por lo que oiga. Porque la gente oye y juzga mal. Ve y juzga mal. Le comentaron algo y juzga mal. Entonces eso son pensamientos inadecuados. Que Dios los conoce desde lejos. Y los entiende. Y lo más terrible que entender es que tiene un ángulo correcto. O sea que el Señor sabe que cuando tú piensas mal, entiende por qué piensas mal. Es decir, sabe que eres orgulloso. A ver, levanten la mano a todos los orgullosos acá.
Ahí dice aquí, 2, 3, 4 y 5. Hermano, ¿por qué? Porque Dios te conoce. ¿Me van a sacar de acá? ¿Tengo que terminar? Oye, de ambiente. ¿O no estoy viendo a Edson aquí? ¿Tan ciego estoy? Ok, ya como los hermanos me cortaron. Dios le conoce a usted. Si usted es orgulloso, si usted es soberbio, si tiene vanidad, tiene algún aspecto en su vida que tiene que mejorar, mejórelo. Porque Dios le conoce. Y desde lejos conoce sus pensamientos y los entiende. Sabe la procedencia de ellos. Sabe la fuente de esos mismos pensamientos. Que Dios te ayude. Quédese con esto. Los que entienden resplandecen. Si usted oye la palabra, la entiende, se va a convertir. Si se convierte, se va a salvar y se va a sanar. Si se salva y se sana, va a resplandecer. Si resplandece, las tinieblas no van a poder dominarle. Y cada vez que resplandezca, más gloria de Dios va a ir cargando en su vida. Amén. Que Dios te ayude a entender. El discipulado nos abre las puertas al entendimiento. Si no estás en discipulado, ingresa a discipulado. Los que terminaron discipulado este año, el 1, próximo, con mucho más fuerza el 2. El 3, con mucho más fuerza el 3. El 4, con mucho más fuerza el 4. Los que pasaron contra el 9,5. Hermano, le voy a decir algo. ¿Me permite decirle algo? Mire, copiar es malo. Copiar en un discipulado es terrible. Terrible. Solamente se lo digo. Si usted la matemática, la gramática, comprensión del medio, o cuando estudió, se sacaba rojo y pasaba ramo 39.5 y dice, pasé con un 4. Quiero decirle que un 4 pasando un discipulado para un hijo de Dios que va a estar en la eternidad con el Padre, no sería algo para sacar pecho. Sería el próximo año, Señor, me va a esforzar más para estudiar más. Porque a veces la gente piensa que el discipulado, porque el discipulado en la iglesia sacan textos fuera de contexto. Vamos a hacer prueba. La gracia, pastor, la gracia. La misericordia, pastor, la misericordia. Tiene que ir viendo si va aprendiendo o no va aprendiendo. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, guardamos, Señor, esta palabra en el corazón de tu pueblo, de tus hijos. La sembramos, Señor, en la vida de ellos para que sean, Señor, entendidos, sin que falte nada, Señor, en sus vidas de aquello que tiene que estar. Señor, pon esa bendición en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.